En este vídeo te voy a enseñar y explicar las herramientas que utilizo para hacer trading y de las cuales hacen que al final de mes gane miles de euros solamente con el trading, ya que estas herramientas me ayudan a analizar el mercado, a saber si el mercado tiende a ir al alza o a la baja, dándome un punto donde saber dónde entrar y dónde va a ir el mercado en las próximas horas. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alfredo y en este vídeo, como te acabo de explicar, te voy a enseñar las mejores herramientas que te van a ayudar a hacer trading, y no solamente a eso, sino que te van a ayudar a saber si el mercado tiende a ir al alza o a la baja, para que nosotros podamos poner nuestras operaciones según nuestros indicadores nos digan una cosa u otra, para saber si podemos ganar dinero en cualquier momento. Ya os digo que esos indicadores no nos van a ayudar tanto en el corto plazo y más en el largo plazo, pero si os interesa saber mis indicadores técnicos, los que uso yo de normal, vais a tener otro vídeo donde explico varios indicadores que suelo usar, y eso sí que nos van a ayudar más en el corto plazo. Ninguno de los vídeos es mejor que el otro, simplemente en este vídeo os voy a enseñar una de las herramientas que son sobre todo páginas web que suelen ayudarme a saber si el mercado tiende a ir al alza o ir a la baja. En cambio, en otro nos dice más exactamente en el momento que tal vez podríamos comprar y saber si en el corto plazo deberíamos de ganar con alguna operación que no duraría ni siquiera tal vez una simple hora, que son ya para temas más de futuros. Pero antes de pasar al PC y enseñaros estas herramientas, deciros que si os gustan estos vídeos, agradezco un montón que le deis al like, os suscribáis y activéis campanita, ya que me apoyáis muchísimo y es totalmente gratis. Yo os recuerdo que suelo estar en directo en mi canal de Twitch haciendo un poco de trading, donde ahí muestro y de vez en cuando explico también otros indicadores que estoy investigando, y donde también realizo operaciones en directo para que veáis cómo se debería de operar más o menos para conseguir ese margen de beneficio que buscamos. Aparte, también en estos directos suelo analizar otras criptomonedas, analizar un poquito el mercado, y solemos hablar de cualquier cosa relacionada con las criptos. Aunque ya sabéis que tenéis todas mis redes sociales abajo en la descripción, mis comunidades de Discord y Telegram, y ahí también está mi canal de Twitch donde, lo dicho, hago estos directos. Dicho esto, no me enrollo más y pasemos al PC y os enseño estas herramientas. Empecemos por una de las más clásicas pero no menos importantes, y es que se trata de esta, que es TradingView, ¿vale? Deciros que vais a tener todos los links de todas las páginas web que vamos a visitar aquí abajo en la descripción. Solemos ir añadiendo otras páginas web que no voy a explicar en este vídeo, que también están en mi comunidad de Discord, que hay un canal en específico donde se muestran ahí todas las páginas que uso, ya sea como herramientas de trading, como ayudas, como métodos para pagar en criptomonedas y poder conseguir comprar cosas sin necesidad de KIC, es decir, sin necesidad de identificarnos, ¿vale? Pero lo dicho, aquí en este vídeo vamos a enseñar al menos las herramientas que suelo usar para trading, ¿no? Una de las más clásicas, TradingView, que se trata de esta, y voy a explicarlo un poquito. Básicamente, aquí, como veis, tenemos los gráficos, podemos operar mediante cualquier criptomoneda. Actualmente nos encontramos en DOT, pero por ejemplo nos podemos ir también aquí a BTC, eligiendo siempre el spot de Binance, que es el que suelo elegir, aunque podéis elegir otro spot como puede ser el de CryptoCap, Bitsmap, Markets.com, Coinbase, otros muchos. Yo suelo utilizar el de BTC USDT de Binance, ¿vale? Voy a explicar rápidamente esto aprovechando el vídeo, ¿no? Pero ya os digo que esto nos va a ayudar a más o menos saber dónde debería de ir el precio, ¿no? Aquí imagino que mucha gente se sabrá guiar, ¿vale? Estos indicadores que tengo por aquí no los voy a explicar, ya que tenéis un vídeo dedicado para cada uno, para saber bien lo que es y para poder interpretarlo con gran claridad. Pero bueno, más o menos, veis un poquito aquí el volume profile o las líneas que tengo, podéis ver que más o menos se puede ver ya algo de que el precio suele tender a ir a lo que tengo marcado, y eso es porque obviamente sí que sirve, y de hecho se muestra aquí y en directos de Twitch y YouTube. Aquí poco se puede decir, ya que imagino que lo sabréis todo, imagino que ya sabréis el tema de los criptográficos, pero básicamente aquí podemos elegir la temporalidad del gráfico, es decir, si lo queremos en 15 minutos, en una hora, en 4, en un día, en una semana, y aquí tenéis otro montón de más. Incluso podemos elegir los ticks, es decir, podemos ver casi el gráfico en tiempo real. Aparte de lo dicho, tenéis también hasta en 12 meses los rangos, es decir, una locura. Está aquí absolutamente todo, es el más completo con diferencia. Aparte también tenéis aquí todas las herramientas que nos sirven un montón y que de hecho se suelen utilizar. Por ejemplo, aquí tenéis una que es la de perfil de volumen anclado. Tenéis también para poner posiciones largas, cortas, poder calcular el stop loss, saber dónde ponerlos perfectamente. Esto nos va a ayudar mucho a saber cuándo queremos utilizar una operación, es decir, abrir un spot para saber dónde poder poner el stop loss, el take profit, saber dónde debería ir el precio,
algo así más en lo general. Aparte de poner los indicadores, que también hay vídeos donde explico cada uno, que nos ayudan a saber dónde entrar, cuándo hay mucha compra, cuándo hay mucha venta, cuándo es buen momento de comprar, cuándo hay miedo. Y aparte aquí abajo a la derecha podemos ver datos sobre Bitcoin que nos dicen, pues, bueno, cómo ha crecido, cómo ha variado durante una semana, un mes, 3 meses, 6 meses, un año, ¿no? Aquí también podemos ver un poquito de rendimiento. Y aquí, por ejemplo, podemos ver si hay mucha compra o mucha venta. Y, por ejemplo, ahora mismo se está produciendo una compra un poquito fuerte, pero tampoco nada exagerado. Algo bastante cerca de lo neutral. Cuando hay casos de ventas que todo el mundo está vendiendo como un exagerado, aquí se puede ver el índice de venta fuerte, que puede ser un indicio a comprar, ya que cuando hay muchísima venta, significa que a lo más mínimo que empiezan a comprar, el precio debería de subir y sería un buen momento donde se podría buscar una operación, ¿vale? Buscando operaciones, como ya os digo, de largo plazo, nada de corto, ya que os estoy indicando herramientas que nos van a ayudar a saber si el precio debe de ir al alza en las próximas horas, no minutos, ¿vale? Para eso se suelen utilizar más los indicadores, que bueno, también lo veréis. Aquí lo he dicho, con esta herramienta tenemos absolutamente todo para poder calcularlo o para poder darnos nuestra visualización gráfica. Yo, por ejemplo, suelo operar en 15 minutos también y podemos ver indicadores que también nos dicen si va a ir al alza o a la baja. Esto también lo he dicho, explicaré en un vídeo cada indicador para que se pueda entender perfectamente, ya que el objetivo del indicador es siempre ayudarnos a saber dónde va a ir el precio, donde nos indican si sabemos interpretarlos correctamente. Y ahora vamos a pasar a la segunda herramienta, que es una herramienta que siempre ha costado dinero en muchísimos sitios y es el único sitio donde la he encontrado gratis y que es una gran herramienta, ya que nos va a ayudar a saber el precio donde debería de ir según la liquidez. Y es que de normal las ballenas suelen tender a ir a por la liquidez. Esto en otro vídeo lo explicaré con muchísimo más detalle, ya quedaría para otro vídeo, pero vamos a imaginarlo como si fuesen esto imanes. Y es que esta segunda herramienta es esta de aquí, que se encuentra en CoinGlass, ¿vale? El segundo link que vais a tener en la descripción. Y como vemos aquí podemos ver la tendencia a donde suele ir Bitcoin. Y es que esto es la liquidez. Estas barras que veis aquí, ¿vale? Son apalancamientos. Gente que se ha sobreapalancado. Esta gente que veis aquí es gente sobreapalancada a la larga. Es decir, que creen que el precio va a subir. Y esto es lo que sería sus stop loss, que es el límite de liquidación. Que básicamente, que si pasa aquí, automáticamente se vende. Es aquí donde se encuentra la liquidez. Y es lo que buscan las ballenas, la liquidez. Esto lo podemos modificar. Aquí, como vemos, está en la liquidez de por 100, la gente sobreapalancada de por 100 básicamente, la gente sobreapalancada de por 50, por 25 y por 10, ¿vale? Y estamos en Binance BTC USD perpetuo, ¿vale? Que es básicamente donde está la gran mayoría de liquidez, ya que Binance es el exchange más grande del mundo por el momento, pues es ahí donde se encuentra la gran mayoría de liquidez. Y como vemos, podemos ver que ahora mismo el mercado se encuentra bastante estable, es decir, que se podría encontrar lateralizando, como lo solemos conocer, que básicamente se encuentra en voy un poquito para acá, voy un poquito para acá, voy un poquito, así más o menos. Como he dicho, esto imaginarlo como si fuese imanes. Cuanto mayor liquidez en un lado, más va a soler atender ir, ¿vale? Esto de hecho es una ciencia exacta y puede ser siempre que se rompa esta tendencia, pero más o menos esto nos daría un índice. ¿Ahora qué se podría hacer? Ahora, por ejemplo, buscaríamos operaciones sí que sí un poquito más cortas, donde cuando suba el precio un poco, venderíamos para que fuese a la baja, más o menos, ¿vale? Lo he dicho, esto no es una ciencia 100% cierta y nunca nos podemos basar siempre en una sola herramienta. Aparte, si estamos superando otra criptomoneda, esto lo podríamos cambiar y podríamos buscar el spot de DOT, por ejemplo, ¿no? Pero DOT no nos interesa, ya que básicamente todas las criptomonedas suelen guiarse por el movimiento de BTC, con que la que nos interesa es Binance BTC USD perpetuo. La tercera herramienta es una herramienta que sí que es cierto que nos serviría más a corto plazo. De hecho, esta la suelo utilizar para hacer tema de shorts, ¿vale? Que es básicamente comprar y vender en poco tiempo de forma apalancada, ¿vale? Esta herramienta sí que es cierto que no nos va a dar muchísima información, pero nos ayuda a ver el mercado de forma más clara y de hecho nos puede incluso ayudar a saber de forma milimétrica cuándo el precio de Bitcoin va a caer. Y es esta de aquí, ¿vale? La V3.AGGR.3. Básicamente es el precio de Bitcoin, pero en 10 segundos. Esto también lo podemos modificar, podemos poner 5, 3 segundos, 1 segundo, ¿vale? Yo lo suelo poner en 10 o 5 segundos. Y luego aquí a mi derecha tenéis las liquidaciones superiores a 100K, es decir, liquidaciones que se han cometido justo ahora que superan los 100K de dólares, ¿vale? Esto lo vamos a ajustar gracias a este parámetro, ¿vale? Subirlo o bajarlo, ¿no? En este caso, 100K está bien. Esto diréis, ¿y aquí me sirve? Vale, pues esto nos va a ayudar a saber si el precio va a caer justo antes de que caiga en cualquier otro sitio. Y diréis, es una tontería.
No, porque os explico. Aquí, como veis, están los diferentes exchanges. Binance, XKO, Básicamente están varios exchanges, los más potentes, como no. Y es que si de repente, por ejemplo, en XKO cae de repente una locura y estamos operando en Binance, nos podría ayudar a saber que el precio de Bitcoin va justo a caer, a reventar para abajo, justo, nada, un milisegundo antes. Es básicamente para literalmente tener esta pantalla abierta y la operación en la otra con el botón encima para saber justo dónde clicarle, justo decir ahora, en caso de que compremos en momento, es decir, en mercado, no esperando a que llegue el precio a un punto, ¿no? Sería justo para comprarlo en el momento y que baje o que suba, ¿no? Y lo he dicho, esto aquí se puede prever básicamente el mercado y saber si la gente está comprando o vendiendo mucho, ya que también, por ejemplo, las liquidaciones superiores como a 1 millón, aquí como veis, esta de Binance es de 1.3 millones y nos indica pues eso, que ha habido una gran liquidación. Esta herramienta sobre todo es más gráfica para poderlo verlo en tiempos cortos. Es como la típica tontería, el típico juguete de trader, pues es literalmente lo mismo, pero tampoco recomiendo siempre basarse en una herramienta. Esto lo he dicho, es para saber si queremos saber justo el precio de Bitcoin en un punto crítico donde creamos que va a reventar para abajo para arriba, ¿vale? Y la última herramienta es una de las que también suelo utilizar mucho y de las que nos ayuda a saber cómo está el mercado posicionado. Ya lo veréis por qué. Es una herramienta que básicamente suma todos los mercados en el libro de órdenes. Y ahora vais a ver a lo que me refiero. Esta cuarta y última herramienta es la de Okotoki, que básicamente, aquí lo tengo yo sumado, también digo que se puede dividir, pero básicamente aquí os voy a dar el ejemplo. De normal, cuando entréis vosotros os aparecerá así, ¿vale? Y aquí como os podemos ver todo el libro de órdenes de venta y de compra de cada exchange. Aquí el de Binance, aquí el de Bitfinex, aquí el de BitMEX, Bitsmap y Coinbase, ¿vale? Esto lo bueno que tiene es que lo podemos sumar todo y aquí nosotros le damos al más, por ejemplo, y añadimos todos los exchanges en un mismo bloque, podemos ver todo el libro de órdenes con las desviaciones que tiene cada exchange, pudiendo ver dónde hay más ventas o dónde hay más compras de forma total, ya que al fin y al cabo, mediante el arbitraje de bots, esto se suele regular más o menos. Entonces, si un mercado tiende a bajar, puede ser un indicio de que el precio vaya a bajar en otros mercados también, o saber dónde hay un gran muro total donde pasar, ya que si básicamente vemos que, por ejemplo, en 73.000, como es este caso, hay 403 bitcoins puestos, podemos tal vez ver que en Binance hay un bitcoin puesto y parece que no hay una barrera, pero luego en Coinbase tiene otros 300 bitcoin, con que la barrera en verdad existe, pero si estamos en un exchange solo, no nos da esa visualización real. Aparte podemos ver esta barrita para ver más gráficamente cómo es la escalada de la compra o de la venta, y si nosotros, por ejemplo, yo pongo aquí el clic, podemos ver la acumulación de bitcoins a la derecha para llegar a este precio. En este caso, como veis aquí, es de 390 más o menos, 390, 400 bitcoins para llegar a este precio, ¿no? Al igual que en la compra. Y esto mismo lo podemos hacer con cualquier criptomoneda. Aquí, por ejemplo, tengo Ethereum, también tengo DOT, tengo Solana, con cualquier otra criptomoneda y se nos pondría en diferentes exchanges. Te lo he dicho, esto nos da una gran visibilidad para saber si hay un muro o una barrera de salida o de entrada. Esto lo podríamos usar a favor para saber si es buen momento de comprar o un buen momento de vender. Ya que lo he dicho, si estuviésemos solamente en un exchange, nos fijaríamos en una barrera de un exchange y no en otra. Dicho esto, ya sabréis las herramientas que yo suelo más utilizar para hacer trading. Sí que es cierto que con esto solamente no me serviría mucho más que a largo plazo, pero si queréis hacer trading a corto, os recomiendo que veáis no uno o dos, os recomiendo que veáis todos mis vídeos sobre indicadores, sobre herramientas, pero esto ya es un vistazo más general de lo que suelo utilizar para hacer trading, que de verdad por el momento me está sirviendo y estoy ganando más de miles de euros mensuales gracias a estas herramientas. Yo recuerdo que todas las herramientas y todo el completo lo suelo utilizar también en mis directos de YouTube y Twitch, especialmente los de Twitch. Sé que en Twitch suelo hacer más directos, donde yo utilizo todos los indicadores, todas las herramientas, y analizamos cada pequeño detalle para saber en qué momento es bueno hacer un short o un long, que de hecho también ahí podéis pues incluso copiar mis operaciones en caso de que queráis, y donde también solemos analizar un poco el mercado en general. Dicho esto, espero que os haya gustado un montón el vídeo. Si tenéis cualquier duda, dejadme en los comentarios. Ya sabéis que se agradece un montón que le deis un like, os suscribáis y activéis campanita, ya que me apoyéis muchísimo y es totalmente gratis. Y dicho esto, espero que os haya servido el vídeo un montón y nos vemos en el siguiente. Chao.